Bien, vamos a empezar este video recordando primero lo que hemos trabajado hoy en la clase presencial, ¿no? Que es de longitud de arco. Recuerden que en la longitud de arco, chicos, lo que calculamos nosotros en realidad es solamente esta parte, ¿no? De la circunferencia, esta que estoy colocando de otro color, donde necesito conocer el radio y necesito conocer el ángulo central en radianes. Esta longitud de arco va a ser igual a el ángulo por el radio, nada más. Esa es la única fórmula que utilizo cuando voy a hallar la longitud de un arco, ¿no? Entonces, para este problema me piden calcular esta relación, ¿no? L sub 1 más L sub 2 sobre L sub 3. El ángulo central está acá. Estas partes que tienen el mismo símbolo miden lo mismo, x, x, x. Y los arcos son L sub 1, L sub 2, L sub 3, que han sido generados por x, por 2x, por 3x como radio, ¿no? Entonces, vamos a calcular cuánto vale L sub 1. L sub 1 sería, pues, como indica acá, la longitud de L sub 1 va a ser igual al ángulo por el radio, al ángulo que es el ángulo central que es θ, por el radio que viene a ser en este caso x. El arco L sub 2 vendría a ser por el mismo ángulo central que es θ, pero ha sido generado por 2x como radio, hasta acá, 2x. Y el ángulo, el arco L sub 3, que también ha sido generado por el mismo ángulo central que es θ, pero el radio ha sido 3x, ¿no? Entonces me piden calcular P, que es igual a L sub 1 más L sub 2 sobre L sub 3. Reemplazo L sub 1 viene a ser θ por x, más L sub 2 viene a ser θ por 2x, sobre L sub 3 que viene a ser θ por 3x, ¿no? La parte del numerador son semejantes, puedo sumar, entonces puedo decir que esto es 3x θ, ¿sí? Y abajo tendríamos lo que es θ por 3x, ¿no? Que entonces al final, si se dan cuenta, es lo mismo, 3x θ, 3x θ, cancela y esto me va a dar igual a 1. A ver, un segundo problema. Acá igual, ¿no? Me dicen calcular la medida del ángulo central en la figura mostrada. El ángulo central está aquí, que no sabemos cuánto vale, que vamos a colocarle θ. Esta parte de OC vendría a ser un radio pequeño que no conozco, que le voy a llamar X, y el resto de datos sí los conozco, pues, ¿no? Entonces, vamos a trabajar primero en el arco pequeño, ¿no? En el sector circular pequeño, donde acá es θ, la longitud de arco es pi y su radio es x, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual pi? Que viene a ser la longitud, a θ por x. Ahora voy a trabajar en el arco más grande, donde el ángulo sigue siendo θ, pero el radio es x más 24. Acá tenemos x más 24 y el arco viene a ser 5pi. Entonces, ¿a qué es igual 5pi? 5pi es igual al ángulo central multiplicado por x más 24. Entonces podemos hacer acá un reemplazo, ¿no? Pi vale θ sobre θ por x. Entonces yo esto lo puedo reemplazar aquí. En vez de colocar pi, puedo colocar θ por x. Ya está, 5 por θ por x. Acá puedo aplicar la propiedad distributiva, que sería θ por x, θx más θ por 24, 24θ. Este θx lo puedo mandar a restar a la parte izquierda y me quedaría entonces 4θx, porque son semejantes. Esto es igual a 24θ. El valor de θ se podría simplificar y me estaría quedando entonces que 4x es igual a 24, por lo tanto x es igual a 6. Esto no es lo que me están pidiendo, sino me están pidiendo el ángulo central, pero de aquí yo podría saber cuánto vale el ángulo central, porque yo sé que pi es igual a θ por x, pero como voy a calcular el valor de x, vendría a ser θ por 6. El 6 lo puedo mandar a dividir, entonces el ángulo central viene a ser pi sextos radianes. Pero como las respuestas están expresadas en sexagesimales, entonces hacemos una conversión.
en vez de colocar pi, coloco su equivalencia en sexagesimales, que es 180, entre 6, y esto me va a dar igual a 30 grados sexagesimales. Entonces, estos dos problemas han sido para recordar lo que es longitud de arco, ¿no? Ahora, lo que vamos a trabajar es el sector circular. ¿Qué es un sector circular? Viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Porque tenemos los mismos elementos. Tenemos un ángulo central, tenemos un radio, tenemos una longitud, solamente que ya el sector circular viene a ser pues el área, ¿no? El área que ha generado pues, ¿no? Esa parte del círculo, y la vamos a denotar con S. Entonces el área de un sector circular la podemos calcular por tres formas distintas. Ahora vamos a ver, vamos a deducir esas fórmulas, pues, ¿no? Vamos a deducir esas fórmulas. A ver, por ejemplo, la primera fórmula para yo poder calcular el área de este sector circular, pues está dada por el ángulo de radianes multiplicado por el radio cuadrado sobre 2. Esa es la primera fórmula. La segunda fórmula podría ser, si es que yo el radio lo escribo como R por R. Esto de acá es similar a lo que hemos visto en los problemas anteriores, ¿no? Teta por R es igual a longitud. Entonces yo podría decir entonces que el área del sector circular viene a ser igual a la longitud por el radio sobre 2, ¿no? Ahora, si yo parto de acá y digo, ¿qué pasa si es que yo le multiplico tanto el numerador como el denominador por teta? No pasa nada, porque teta entre teta sigue siendo 1, entonces no le afecta en nada. Pero ¿qué se ha formado acá? Se ha formado nuevamente L, ¿no? Entonces sería L por L cuadrado sobre 2 teta. Ese vendría a ser una tercera forma de poder calcular el área de un sector circular, pues, ¿no? Entonces tenemos teta por R cuadrado sobre 2, o longitud por radio sobre 2, o longitud al cuadrado sobre 2 teta. Cualquiera de esas tres formas me sirven para poder calcular el área de este sector. Acuérdense que el área viene a ser ya la superficie, ¿no? O sea, todo. Antes el arco solamente era esta parte nada más de A a B, pero ahora yo quiero calcular cuánto es el área. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál de las tres es más fácil? Pues eso va a depender del problema, pues, ¿no? ¿Qué datos tengo en el problema? En los ejercicios vamos a verlo de forma más clara. Y si de repente me piden en algún problema calcula el área del trapecio circular, como lo que tengo acá, pues acá su fórmula es la siguiente, ¿no? La suma de longitudes, L sub 1 más L sub 2 sobre 2 por la distancia que separan esas longitudes, que es D, pues, ¿no? Nada más. Eso sí, es que por ahí me piden calcular el área de un trapecio circular. Entonces vamos a resolver unos problemas sobre longitud. Acá a la derecha estoy colocando las tres fórmulas para ver cuál de las tres voy a utilizar, ¿sí? Entonces, en un sector circular el ángulo central mide 45 grados sexagesimales y el radio 8 unidades. ¿Cuál es el área? Entonces dibujaríamos de forma rápida un sector circular donde el ángulo central va a medir 45 grados sexagesimales y el radio va a medir 8 unidades. Entonces tenemos como dato el radio, que es 8 unidades, y el ángulo central, que es 45 grados sexagesimales. Entonces, ¿en cuál de las tres fórmulas encuentro el radio y el ángulo? Es en la primera. Entonces, para este problema necesito yo calcular el área, que está acá adentro, pero con esta fórmula, ¿no? Que es teta por radio al cuadrado sobre 2. Esa es la que me sirve, ¿no? La segunda y la tercera no. Entonces estas de acá sí me sirven. Recuerden que el ángulo central tiene que estar expresado en radianes. Entonces 45 grados sexagesimales en radianes es forma conocida, ¿no? Pi cuartos radianes. ¿Está bien? Entonces reemplazo. El ángulo central es pi cuartos por el radio, que está al cuadrado, que vendría a ser 64 sobre 2. Entonces acá podríamos simplificar. Cuarta me va a dar 16. Entonces tendríamos 16 pi sobre 2.
dividiendo me va a dar que esto es igual a 8pi unidades cuadradas, pues, ¿no? Eso viene a ser entonces mi área, 8pi unidades cuadradas. Todos tienen unidades cuadradas, solamente el primero se le está colocando, pero se sobreentiende que todos los demás son unidades cuadradas. Recuerden por qué unidades cuadradas, porque estamos calculando área, pues es una superficie. Ya no estamos calculando longitud, sino es una superficie, es área. A ver, segundo problema. Acá, en un sector circular, el arco mide 2 centímetros, 2 pi centímetros y su radio mide 13 unidades, ¿no? Entonces acá vamos a corregir, acá debería decir 2 pi unidades. 2 pi unidades debería decir aquí, unidades, tal así. Y el radio mide 3 unidades, ¿cuál es el área? Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos un sector circular donde el arco mide 2 pi unidades, ahí está, y el radio mide 13 unidades. Entonces tenemos como datos la longitud, que es 2 pi unidades, y tenemos el radio, que es 13 unidades. Entonces, ¿qué fórmula es la que tiene la longitud y el radio? Entonces es la segunda. Entonces para este problema me sirve esa fórmula, ¿no? Que es igual a longitud por radio sobre 2. Entonces reemplazo, pues voy a reemplazar. Digo, ¿no? Entonces me piden calcular el área. El área, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la longitud, que es 2pi, por el radio, que es 13 sobre 2. Puedo cancelar ahí el número 2 y me va a dar entonces que el área es igual a 13 pi unidades cuadradas. Entonces acá tenemos la respuesta, 13 pi unidades cuadradas. A ver, en este problema, bueno, tanto como en clase habíamos dicho de que cuando yo tengo una pregunta donde lo que me piden hallar es una división, una razón entre longitudes, entre áreas, en ese caso ya no es necesario el convertir el ángulo a radianes. Yo puedo trabajarlo tal como está, porque al final se van a simplificar, al momento de dividir se van a simplificar. Entonces mírenme, esta parte de acá vale 90, esta parte vale 60, entonces el otro viene a ser 30 grados hexagesimales. Lo importante sí es que el ángulo tiene que estar en la misma unidad de medida. Entonces yo quiero calcular el área S sub 1, ¿no? Entonces el área S sub 1 vendría a ser igual a ¿quién? Tengo este ángulo y tengo radio. Ángulo y radio. Ángulo y radio está acá en la primera, entonces voy a trabajar con esta fórmula, ¿no? El ángulo viene a ser 60 grados hexagesimales, su radio viene a ser 3, pero como está elevado al cuadrado va a ser 9, ¿no? 9, 3 al cuadrado 9, entre 2. Entonces, haciendo esta operación me va a salir 270 unidades cuadradas. Ahora, el área sub 2, S sub 2, igual, ¿no? Tengo ángulo y tengo radio, que vale en este caso 4 el radio, ¿no? De S sub 2. Entonces tendríamos el ángulo, que es 30 grados hexagesimales, 30. El radio, que es 4. Pero como está elevado al cuadrado va a ser 16 sobre 2. Entonces si yo opero esto me va a dar 240 unidades cuadradas. Entonces me piden calcular m, ¿no? M viene a ser igual a S sub 1 entre S sub 2. Entonces S sub 1 es 270 unidades cuadradas, S sub 2 es 240 unidades cuadradas. Y si yo simplifico esto, le puedo sacar décima, le puedo sacar tercia, 27 me sale 9, tercia de 24 me sale 8. Entonces la razón entre ellos es 9 octavos, ¿no? Si ustedes hubiesen convertido los ángulos a radianes, pues si se dan cuenta acá en esta parte se van a cancelar, entonces iban a perder tiempo, ¿no? Iban a hacer más operaciones cuando al final esas operaciones, esos resultados se iban a dividir, ¿no? Iban a llegar nuevamente a 9 octavos. Por eso es importante que si tienen una pregunta donde te piden una relación de áreas, una relación de arcos, trabajen con los ángulos tal como están, pues, ¿no? Pero si está en sexagesimal, es en sexagesimal, ¿no? Si están en centesimal, en centesimal. Ya si ustedes le quieren pasar a radian, lo pueden pasar a radianes, pues no se van a demorar más, nada más. Acá, en un sector circular, el área es 40 unidades cuadradas. Si duplicamos el radio y reducimos el ángulo central a su mitad, se genera un nuevo sector circular cuya área es... Entonces acá me están comparando hay dos situaciones, ¿no?
tengo primero un sector circular donde su área es 40 unidades cuadradas y me hablan sobre su ángulo, ¿no? Su ángulo viene a ser teta y su radio pues hay que ponerle R, ¿no? Y me indican después que qué pasaría si al sector circular el radio lo duplicamos, o sea que sea 2R, pero el ángulo va a ser la mitad, ya no sería teta, sino teta medios, ¿no? ¿Qué pasaría con el área? Me dicen, ¿no? ¿Cuál sería el área? Entonces acá, si tengo ángulo central y tengo el radio, ¿cómo calculo estas 40 unidades cuadradas? Con esta fórmula. Entonces esas 40 unidades cuadradas es igual a ¿quién? Al ángulo teta por el radio al cuadrado sobre 2. Este 2 lo puedo mandar a multiplicar y tendríamos que 80 unidades cuadradas es igual a teta por radio. Entonces hasta ahí tengo esta expresión. Vamos a ver qué sucede acá, ¿ya? A ver, esa área S, ¿a qué sería igual? Al ángulo, que es teta medios, por el radio al cuadrado, pero el radio ya no es R, sino es 2R, ¿no? O sea, 2R al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿a qué es igual esto? Teta medios, 2R al cuadrado viene a ser 4R cuadrado sobre 2. Acá podría yo simplificar. 4 entre 2 me va a dar 2. Teta por R cuadrado. Teta por R cuadrado. Y abajo sobre 2, ¿no? Entonces al final el valor de 2 se cancela y tendríamos que S es igual a teta por R cuadrado. Pero este valor ya lo conozco, pues, ¿no? Que lo tenía aquí. O sea que teta por R cuadrado viene a ser el valor de S, que en este caso es 80 unidades cuadradas. Unidades cuadradas, acuérdense, porque lo que estamos calculando es área, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, chicos, les propongo la actividad opcional. Los alumnos que deseen presentar esta actividad opcional, recuerden que es voluntario, pues van a recibir puntos adicionales, ¿no? Son 7 problemas. Problema 1, problema 2 es de longitud de arco, similares a lo que acabo de resolver. Problema 3, problema 4, 5, 6 y 7. Por acá este es el problema 3, que también es de longitud de arco, similar a lo que hemos resuelto en clase. Este problema 4 ya es de sector circular, calcular área. Problema 5 también de sector circular. Problema 6 y problema 7. Todos similares a los que se ha resuelto acá en el video. Entonces esta actividad la presentan los que desean el miércoles en la clase del solamente ese día recibo, nada más.